Estimados asistentes, en este momento iniciamos nuestra sesión, Mesa de Análisis, Perspectivas de la Educación en Ingeniería Petrolera. A continuación, leeré las semblanzas de nuestros panelistas, a quienes solicito por favor subir al escenario y ocupar sus lugares. Dr. Jorge Alberto Arévalo Villagrán. Es doctor en Ingeniería Petrolera por la Texas A&M University, maestro en Ingeniería Petrolera por la UNAM e ingeniero petrolero por el IPN. En marzo de 2016 se jubiló de Petróleos Mexicanos, donde laboró por 31 años en exploración y producción, ocupando diversos cargos. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM. Actualmente ocupa el cargo de Director General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Maestro en Ingeniería Francisco Castellanos Pez. Cuenta con la licenciatura de Ingeniero Petrolero y maestría en Ingeniería por la UNAM. Adicionalmente tiene el grado de Maestro en Administración Empresarial otorgado por TEC de Monterrey. Posee más de 15 años de experiencia docente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con 25 años de experiencia en la industria petrolera y actualmente se desempeña como Director General de Dictámenes de Extracción en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Maestro en Ingeniería Anel Martínez Cabañas. Ingeniera petrolera con maestría en Ingeniería Petrolera por la UNAM y una especialización en Derecho Energético de la misma universidad. En la Facultad de Ingeniería, se ha desempeñado como académica de diversas materias del área de Ingeniería Petrolera. Actualmente funge como coordinadora de carrera de Ingeniería Petrolera. Ingeniero Ana Jessica Torres Pérez. Es ingeniera petrolera por la UNAM. Cursó los créditos de la maestría en Ingeniería por la misma institución. Es funcionaria pública en la Secretaría de Energía desde 2017, donde actualmente se desempeña como directora de operación del sector hidrocarburos. Participó en el CIPME en el desarrollo del proyecto ARTE-ICT. Tiene experiencia como coordinadora e instructora de diversos cursos y diplomados técnicos. Maestro en Ingeniería Héctor Eric Gallardo Ferrera. Ingeniero petrolero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría en Ingeniería de Yacimientos por la misma institución y en Administración por el ITAM. En la UNAM se desenvolvió como responsable técnico en proyectos de aceite pesado y yacimientos de gas, así como profesor, jefe y coordinador de la carrera de Ingeniería Petrolera. Actualmente, es profesor de la materia de pruebas de presión en el IPN, director de recuperación secundaria y mejorada en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Dr. Carlos Alberto Avendaño Salazar. Es ingeniero petrolero certificado, maestro en Ingeniería Petrolera y doctor en Ingeniería Petrolera por la UNAM. Dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM fungió como coordinador de la carrera de Ingeniería Petrolera y profesor de asignatura. Actualmente se desempeña como coordinador de innovación, desarrollo tecnológico y profesional en el Colegio de Ingenieros Petroleros de México y como profesor de asignatura en el IPN. Maestro Ranulfo Torres Ortiz. Ingeniero petrolero por el Instituto Politécnico Nacional, IPN, en 1984, cuenta con estudios de maestría en Planeación, Economía y Administración de Hidrocarburos por IPN. Jubilado de Petróleos Mexicanos como gerente de coordinación operativa de la región marina suroeste de PET. Actualmente labora en la Subsecretaría de Hidrocarburos de la CENER. Cedemos la palabra a nuestros panelistas. Buenas tardes. A nombre de los integrantes del panel de expertos en educación, les agradecemos su presencia en esta ponencia. Un servidor va a iniciar con la primera parte. La siguiente, por favor. Este es el contenido básico que va a tener nuestra presentación, lo que son antecedentes, el panorama actual, retos y oportunidades y las propuestas y conclusiones. Siguiente, por favor. La primera parte que quisiéramos analizar es la parte de la historia de cómo fue creada la carrera de Ingeniería Petrolera en México. Esta historia se va remontando justamente a lo que es la parte de 1920, cuando surge la primera necesidad de capacitar a los primeros técnicos mexicanos. Esto se comenzó a materializar en 1926, cuando se crea la carrera de perforador de pozos petroleros, que era un símil de una carrera técnica en ese tiempo. Posteriormente, ya para 1927, se formaliza ya como una carrera de ingeniería por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí, en 1931, se registran los primeros ingenieros petroleros titulados de esta primera camada que tenemos. Con lo que es la parte de la expropiación petrolera, justamente comienza a consolidarse esta necesidad de materializar entonces una formación nacional hacia todo lo que es la parte del ámbito mexicano. Esto desencadena justamente en que se arranca el programa de ingeniero civil en construcciones petroleras y las especialidades de técnico petrolero y maestro en perforación y explosivos en el Instituto Politécnico Nacional.
Ya para 1946, esta carrera cambia de nombre justamente en el IPN como ingeniero petrolero. De ahí saltamos hasta 1965 con la creación del Instituto Mexicano del Petróleo y la necesidad de contar con personal más capacitado que pudiera justamente desarrollar investigación científica en México. Y posteriormente a la parte de 1980, cuando ya se crea el programa de doctorado en la UNAM y de maestría de Administración y Economía de los Hidrocarburos en el IPN. Siguiente, por favor. Este ámbito justamente nos permite conocer cuál es la historia, las bases que cimentan la educación en México, y de aquí quisiera justamente referirme a lo que es la parte del comportamiento histórico de los últimos años, específicamente del año 2000 hacia la parte de la actualidad. Ustedes pueden apreciar en la primera parte justamente la expectativa, bueno, el registro de producción de petróleo que hemos tenido y justamente cómo se ha ido comportando el tema de la creación del número de escuelas y el incremento sustantivo en la parte de la matrícula, que ya alcanzó su pico en el año de 2016 con 13,906 estudiantes en todos y cada uno de los semestres. De esto, bueno, justamente los datos actuales, en el último registro de los datos de 2022, especifica que ahora la matrícula ha descendido a un total de 7,590 estudiantes, con un promedio de 1,935 egresados anuales. Un dato importante es que durante todo este universo de datos que nosotros tenemos, registramos que solamente el 20% de todos los que se inscriben en la carrera concluyen sus estudios, es decir, sus créditos, y de esos el 80% son los que se titulan. Esto justamente también nos permite ver el número de programas que existen en el país y con datos estadísticos especificar que aproximadamente el 55% de esos egresados cumplen un empleo en el ámbito petrolero. Siguiente, por favor. Esta es una distribución geográfica de las 64 escuelas que actualmente existen y que imparten una licenciatura en ingeniería petrolera y gas o un ámbito similar. Vemos que el estado de Veracruz concentra la mayor cantidad de escuelas con 20, le siguen Tabasco, Tamaulipas, Chiapas y marginalmente ya después la Ciudad de México. Dato importante, la UNAM y el Politécnico concentran aproximadamente 1/3 de toda la matrícula nacional. Este total, bueno, pues justamente es la parte de las 64. Siguiente, por favor. Este panorama general justamente de las escuelas y su distribución a nivel nacional nos permite entonces conocer cuáles son las necesidades que se tienen también a nivel nacional, y sobre eso queremos comenzar a hablar sobre ese tema, y cedo la palabra a la maestra Anel para que continúe con esta parte. Muchas gracias, buena tarde a todas y todos. Pues bueno, derivado de lo que nos explican, justamente surge este interés por analizar el panorama nacional e internacional de la carrera de ingeniería petrolera. Y bueno, pues para ello nos remontamos a las prospectivas energéticas para saber hacia dónde tendría que ir la carrera en estos momentos. Entonces, observando estas perspectivas en conjunto, nos muestran que la influencia de los hidrocarburos será significativa en los próximos años, pero también nos dejan ver que, bueno, requerimos de energía confiable, asequible y justamente cumplir con los compromisos de reducción de emisiones. Por lo tanto, la matriz energética ha tenido esa necesidad de expandirse, de permitir que nuevas fuentes de energía se agreguen y sumen a esta matriz. Sin embargo, bueno, pues se espera que esta diversificación de la matriz energética nos lleve poco a poco a una transición energética. Transición en la cual deberán, sin duda, intervenir los hidrocarburos para poder justamente afrontar estos retos futuros. Bajo este hecho, bueno, nosotros, este panel, creemos que la formación de ingenieros petroleros va a ser vigente. Sin embargo, sí es muy importante mencionar que no con el número de egresados que ya nos mencionaba el doctor Carlos, ni bajo el mismo enfoque convencional que hemos estado manejando, ¿no? Necesitaremos que ese nuevo enfoque sea flexible, actualizado y sobre todo también sustentable. Entonces, ¿cómo debería ser este nuevo perfil de los egresados de ingeniería petrolera? Pues bueno, va a tener que responder necesariamente a las demandas del mercado laboral.
porque si tan solo se está empleando el 55% de esa fuerza que egresa en actividades relacionadas con la ingeniería petrolera, pues quiere decir que hay algo que no estamos detectando y que tenemos de alguna manera que mencionar. Para ello, bueno, pues me gustaría mucho mostrarles la impresión que tienen los empleadores de nuestros egresados a nivel nacional. La siguiente, por favor. Una antes, sí, por favor. Ahí está. Muy bien. Entonces, en ella podemos ver las diferentes áreas de oportunidad que se tienen. Vemos que con buen acuerdo, por ejemplo, los empleadores detectan que los egresados destacan en la ética y la responsabilidad, en su capacidad para mantener sus conocimientos actualizados a través de la educación continua y en la resolución de problemas. Sin embargo, hay áreas que si bien no han sido calificadas de manera baja, sí requieren atención importante. Por ejemplo, encontramos los temas de comunicación, los temas de ciencias sociales, de seguridad, ambiente, todo lo relacionado también con la normatividad, la ingeniería aplicada e incluso los conocimientos de ingeniería petrolera. Por otro lado, tenemos grandes áreas de oportunidad donde tal vez nos toca trabajar un poco más y que se califican como críticas o como grandes. En ellas, ¿qué encontraríamos? Pues en primera instancia, las ciencias básicas. Digamos que las operadoras, todos los operadores están requiriendo que los ingenieros sepan resolver problemas de manera rápida. Entonces, para esto es necesario y fundamental que tengan ciencias básicas para que puedan transitar en diferentes contextos y competir incluso con otras ingenierías. Es necesario porque de otra manera no pudiéramos evolucionar lo que ya se ha mencionado al área de ingeniería de datos, a inteligencia artificial, ¿no? Es necesario este conocimiento básico. Por otro lado, destacamos también que un área de oportunidad muy grande es la de los laboratorios. Requerimos que las instituciones tengan laboratorios que se encuentren correctamente equipados para que los alumnos puedan realizar prácticas correctas de la industria. Y en ese sentido, pues bueno, entra también la vinculación. La vinculación es un eje fundamental para las escuelas y para los egresados y tenemos que pasar de esa vinculación de una conferencia, de un taller, que si bien es muy valioso, requerimos que los egresados se inmiscuyan en el quehacer del día a día y se puedan recibir en los centros de operación. Otro gran punto que ya mencionaba el panel anterior, pues es un segundo idioma y en este caso el inglés. Hay muchísimos egresados que tienen las capacidades técnicas, pero no poseen justamente este requisito del idioma. Y bueno, entre otras que pudiéramos destacar está el software especializado, por mencionar algunas otras. Bajo este panorama, pues bueno, también sería importante discutir cuáles son los desafíos que están enfrentando pues las escuelas que están justamente impartiendo esta carrera de ingeniería petrolera. Y también pues las estrategias que se están siguiendo. La siguiente, por favor. En este sentido, me gustaría mostrarles esta lámina donde uno de los primeros desafíos que identificamos el panel fue preparar a los estudiantes en proyectos de mayor complejidad. En la lámina anterior, cuando me refería a que una área de oportunidad son los conocimientos de ingeniería petrolera, no quería decir que no supieran sobre conceptos de ingeniería, claro que saben los egresados. Sin embargo, ahora requerimos que conozcan de campos de aceite pesado, extrapesado, aguas profundas, ultraprofundas, sistemas cercanos al punto crítico, problemas de recuperación secundaria mejorada y desde luego ir incorporando temas como la captura y uso, almacenamiento del CO2, por ejemplo, ¿no? Otro desafío interesante es que deben adoptar rápidamente el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto pues ya se ha hablado, ¿no? Para mejorar e incentivar la productividad de los ingenieros. Y aquí pues encontramos el gran manejo de datos, la inteligencia artificial, entre otros. Otro gran punto es enfrentar la transición y diversificación de la matriz energética. Y aquí me gustaría detenerme porque es interesante e importante explicarles a los alumnos cuál es su papel en esta transición energética. No quiere decir que los ingenieros petroleros ya no van a servir, sino más bien qué enfoque van a tomar, dónde caben, dónde pueden ser productivos en esta nueva matriz, ¿no?
por último, otro desafío es abordar temas de seguridad y medio ambiente, toda la parte económica, geopolítica y social, que va orientada hacia las actividades de extracción para después migrarlas a otras actividades, otros sectores, bajo ese enfoque de sustentabilidad. Y bueno, me gustaría ir cerrando mi participación con las estrategias que otras universidades que han sido referentes como Austin, como Aberdeen, como Calgary, han seguido, ¿verdad?, para poder enfrentar estos desafíos que estamos viendo. Y entre ellas encontramos, en primer lugar, la actualización de programas de estudio, ¿no? Es algo muy, muy relevante que actualmente ha tomado fuerza. Y bueno, ahí podemos ver cambios estructurales que se han dado fuerte en algunas de estas universidades, otras que han preferido incorporar, digamos, tópicos como los que ya les mencioné, pero que hacen énfasis en que los alumnos aprendan a programar, a que manejen habilidades de inteligencia artificial y que tengan conocimientos sólidos en sostenibilidad. Entonces tenemos que trabajar mucho en estos programas de estudio. Por otra parte, se están buscando colaboraciones con empresas tanto petroleras como de tecnología para envolver a los alumnos en los quehaceres del día a día y que el contacto con las actividades sea más real. Se han buscado diferentes mecanismos como concursos y hackatones, y más adelante mis compañeros les hablarán de ello. Y la última estrategia sería el fortalecimiento de las capacidades de educación continua y a distancia. Es decir, la pandemia nos dejó un gran conocimiento en cómo cerrar esa brecha de distancia entre los docentes, los alumnos, entre los centros de capacitación y el desarrollo de tecnología. Entonces tenemos que aprovechar ese fortalecimiento y seguir invirtiendo en ello. Entonces, en medida que enfrentemos estos desafíos y estas estrategias, lograremos que ese 55% que ahorita tenemos pueda incrementar y se tenga una mayor empleabilidad. Y para eso nos va a ayudar el maestro Eric Gallardo. Gracias. Bien. Siguiente, por favor. Gracias. Para poder terminar de describir justamente el panorama nacional que podrían esperar los egresados de ingeniería petrolera, y es muy importante señalar que solamente nos enfocamos a este segmento específico, a los estudiantes de ingeniería petrolera en México, hicimos un estudio, hicimos una prospectiva de cómo podría comportarse el mercado de estudiantes titulados y la demanda que pudieran tener las empresas petroleras si llegasen a ejecutar las actividades que consideran dentro de los planes de desarrollo y dentro de la prospectiva que tenemos actualmente, que ya consideramos la prospectiva de CENER, que ya considera no nada más las reservas, sino también recursos contingentes y recursos prospectivos. En ese contexto, queremos también señalar que este pronóstico lo estamos realizando no con la visualización de que tengamos una bolita de cristal y digamos esto va a ser exactamente así, pero lo que queremos es dar una herramienta que sirva justamente a los programas de estudio y también que sensibilice a los empleadores para poder identificar algunos rubros o algunos aspectos específicos de cómo ha evolucionado nuestro mercado académico, ¿sí? Ahora bien, para ello nosotros justamente tomamos como premisas la prospectiva de CENER y tomamos 3 escenarios diferentes para la demanda. Y para poder definir la demanda laboral y para poder definir cómo se comportaría el mercado de estudiantes, lo que vimos fue justamente cómo se comportaría primero, cómo se ha comportado el mercado nacional, los estudiantes, la matrícula de estudiantes nacional, explicada en función de diversos aspectos tales como el precio de los hidrocarburos, como las macrotendencias internacionales tales como el desarrollo de shale gas, el desarrollo de yacimientos arenoarcillosos, sistemas en aguas profundas, aceites pesados, y justamente también poder identificar un número de actividades físicas requeridas asociadas a los pronósticos y las perspectivas que tenemos. Ahora bien, de esa manera lo que tenemos en esta tabla es un resumen, es un promedio de cómo se comportaría en 3 diferentes escenarios el mercado de oferta y demanda de estudiantes. Queremos señalar también que la matrícula de estudiantes la señalamos como una única probabilidad porque vimos que en diferentes ámbitos, en diferentes países, no solo México, se ha observado que la matrícula de estudiantes se ha reducido y si bien es cierto,
el mercado mexicano tiene sus particularidades y no es exactamente comparable con el mercado internacional, sí hay ciertos puntos que nos sirven a nosotros para tomar esta tendencia como válida, particularmente el hecho de que hoy por hoy el empleo de los ingenieros petroleros en actividades relativas a la ingeniería petrolera, considerando que de 2012 a 2023 se han formado cerca de 12,000 ingenieros petroleros y que de esos 12,000, cerca del 55%, solo ese 55% está empleado en actividades petroleras y el otro 45% se ha tenido que diversificar y emplear en sectores financieros, en sectores de ciencia de datos, en otros sectores paralelos que no necesariamente inciden dentro de la ingeniería petrolera, como la logística incluso, nos hace entender que esta macrotendencia de que el número de estudiantes de ingeniería petrolera va a reducir es válida y es aceptable. Y justamente lo que nosotros estamos presentando entonces es el promedio de esos 10 años. Y vemos, insisto, 3 categorías en la demanda. La categoría P10 corresponde justamente a la más optimista, que sería que todas las actividades y toda la producción esperada dentro del pronóstico que se encuentra dentro de las expectativas de producción que plantea justamente la Secretaría de Energía, se ejecuten conforme se tiene planteado. El siguiente escenario es el P50, que justamente implica un 50% de probabilidades de que lo que está ahí ocurra como se considera que va a ocurrir, ¿sí? Y finalmente el P90 es el escenario más cierto de todos y directamente lo que indica es que es un escenario muy cercano a las inercias que trae el sector y que vamos a seguir desarrollando los campos que tenemos ahorita y vamos a seguir básicamente sobre las reservas 1P. Ahora bien, quiero enfatizar que partimos justamente de una cantidad de ingenieros petroleros que se encuentran disponibles para incorporar al mercado, de acuerdo a las cifras oficiales y públicas que publican diversas instituciones competentes y que hacen estudios en estos rubros, de casi 5,000 ingenieros que en este momento ya se encuentran titulados, pero no se encuentran incorporados a la industria. Esto lo queremos señalar y sensibilizar a todos los empleadores justamente porque muchas veces decimos van a hacer falta muchos más ingenieros petroleros y sí los van a hacer falta porque tenemos un mercado, tenemos recursos, pero también es cierto que hay que ir justamente dimensionando cómo se va comportando nuestro pronóstico de producción y cómo se va comportando o cómo va evolucionando las reservas del país, ¿no? Ahora bien, esto es una foto del promedio de cómo se vería la matrícula y la demanda, insisto, hasta 2030. Siguiente, por favor. Y en esta lámina, ustedes podrán ver, con base en las tendencias históricas y lo que nosotros estamos pronosticando, cómo esperamos que sea el comportamiento de la matrícula de estudiantes de ingeniería petrolera en el país. Ahora bien, es importante señalar que estos ingenieros petroleros que se van a formar y además los que ya se formaron, deben de empezar a capacitarse en ciertas disciplinas que son paralelas a la ingeniería petrolera y que robustecen su formación en ingeniería petrolera. Esto no nada más por el índice de empleo en otras áreas que no son ingeniería petrolera, sino también por el hecho de que directamente de lo que hemos observado en las convocatorias que lanzan los empleadores para la contratación de ingenieros petroleros, realmente las que son restringidas a ingeniería petrolera son muy limitadas. En la gran mayoría los ingenieros petroleros están compitiendo directamente contra ingenieros mecánicos, mecatrónicos, industriales, y eso nos habla de que se está buscando un ingeniero petrolero con un perfil que pueda ser complementado por otras áreas. Esto es algo que queremos tener y poner en contexto. Siguiente, por favor. Ahora bien, con toda esta información y con los pronósticos que fuimos elaborando, hicimos un análisis FODA justamente para señalar las fortalezas con las que contamos, las oportunidades, las debilidades que detectamos y las amenazas. Ahora bien, queremos empezar señalando como fortaleza justamente el hecho de contar con reservas, porque esto implica que existe un mercado, existe un lugar donde los egresados van a poder desarrollar su quehacer, sus actividades profesionales, y estas reservas no queremos decir que sean muchas o sean pocas, simplemente son las reservas oficiales que se encuentran cuantificadas por la comisión y que corresponden particularmente al escenario 2P. Pero además de esas reservas, que quiero señalar también se encuentran, como ya dijeron en otras charlas, diversificadas, tenemos también recursos contingentes y recursos prospectivos que se encuentran por ahí identificados. Por ejemplo, estas reservas
corresponden en particular a yacimientos del Mesozoico clásicos, pero también corresponden a yacimientos adenoarcillosos que han ido desarrollándose en el Terciario, también corresponden al desarrollo de yacimientos marinos del Terciario en aguas someras y en aguas profundas, que es algo que ha ocurrido en los últimos años en el país. Pero también tenemos justamente identificados recursos contingentes, por ejemplo, relacionados a la evolución o el desarrollo de ciertos proyectos de recuperación secundaria y mejorada, y además lo que se ha señalado en sistemas de shale. Vamos, lo que queremos decir no es tanto que son muchas ni pocas, simplemente que existe un potencial y que ese potencial da margen a entender que la ingeniería petrolera no va a desaparecer el día de mañana porque es necesario contar con los profesionistas en el mercado. Sin embargo, sí tenemos que enfatizar que esos profesionistas tienen que evolucionar. Ahora bien, también queremos señalar como una fortaleza el hecho de contar con 5,000 ingenieros petroleros que se encuentran formados y disponibles para incorporarse a las empresas. No hace mucho en un panel, uno de los panelistas señaló la importancia de formar más ingenieros porque hacen falta más ingenieros. Bueno, esta cantidad, estos 5,000 ingenieros petroleros están ahí, están disponibles, están formados, y actualmente no se encuentran laborando en un ámbito específico de la ingeniería petrolera, pero fácilmente podrían ser capacitados dentro de las nuevas tecnologías y las tendencias que observa la industria para poder atender la demanda que puede detonarse, por ejemplo, ante un posible proyecto como lo son Chicontepec o el Shale Gas, que es intensivo en capital humano. Bien. Ahora bien, también queremos señalar como una fortaleza el hecho de que México es una nación que tiene, ya lo dijeron también, una historia de más de 100 años dentro de la industria petrolera. Eso implica que tenemos infraestructura de investigación y académica sólida. Esto lo podemos ver en términos de cómo fue evolucionando la historia de la producción y cómo evolucionó a la par la matrícula de estudiantes. Es un país muy responsivo ante ese tipo de estímulos, ¿no? Y de hecho, una fortaleza importante, que vamos a ver ahorita que es una oportunidad, es contar con esos centros que de alguna manera en estos momentos pueden encontrarse subutilizados y que pueden ser aprovechados justamente a través de ciertas inercias que tienen que irse generando de colaboración y de vinculación entre la escuela y la industria. Ahora bien, estas oportunidades y que señalamos aquí, las citamos, las enfatizamos nuevamente, es lo que ya se mostró ahorita con la canasta de BP que pronostica hasta 2040 cómo esto se podría comportar y que dice que justamente los hidrocarburos seguirán siendo el motor energético del planeta, al menos en un 50%, al menos, dentro de esa canasta. Esto considerando que no haya un cambio disruptivo dentro de las tecnologías que haga que esto se modifique y cambie de manera drástica. Ya lo decía el profesor Díaz Jiménez allá en Madrid, la era de piedra no se acabó porque no hubiera piedras, ¿no? Se acabó porque pasamos a algo diferente. En ese contexto, no estamos diciendo que la carrera se tendría que acabar, más bien estamos diciendo que hay una oportunidad y esa oportunidad deberíamos justamente de dimensionar los diferentes ciclos de la industria para poder ajustar la formación de profesionistas a esas oportunidades que vamos a tener. Bien, también en temas de vinculación hay áreas de oportunidad importantes y creemos ahí que el contenido nacional es un punto estratégico que debe de ser y debe de empezar a ser fortalecido desde los diferentes actores que se involucran en la industria, reguladores, operadores, y asimismo vemos la importancia de empezar a tener una formación más flexible que permita a los ingenieros petroleros generar especialidades en diferentes áreas donde va a haber necesidades dentro del sector upstream, downstream y midstream. Por ejemplo, no nada más hablamos de las aguas profundas, de los yacimientos arenoarcillosos, no solamente estamos hablando de los aceites pesados, no, también estamos hablando, por ejemplo, de proyectos estratégicos como lo son el almacenamiento de gas para el país, donde los ingenieros petroleros pueden jugar un rol muy importante, o en temas de comercialización o de transporte de hidrocarburos. Siguiente, por favor. Y bien, ahora, y bueno, dentro de los puntos de las oportunidades está de más señalar que ya es multidiscutido, las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora bien, las debilidades,
Algunas debilidades que nosotros identificamos en este estudio justamente se relacionan con las siguientes. Hoy por hoy hay diversas situaciones, hay una dispersión muy grande cuando uno observa las 64 instituciones que imparten el programa de ingeniería petrolera. Es difícil decir, hay un caso que sea único y representativo. Sin embargo, lo que sí observamos es que hay debilidades que nos deberían de empujar a movernos, a que nuestros profesores sean que busquemos estrategias para que nuestros profesores sean profesores con más experiencia y mayor especialidad en el tema. Debido a cómo evolucionó tan rápido la carrera y por los propios salarios que tiene la parte docente respecto a la industria, ha sido muy difícil para las escuelas retener profesionistas con con capacidades técnicas y de docencia muy específicas, y eso hace justamente que exista esta dispersión. Entonces, justo ahí tenemos una de las debilidades que identificamos. Además, en términos de los planes de estudio, algo importante para nosotros es señalar la importancia de que estos planes se actualicen, incorporen nuevas tecnologías, incorporen nuevos conceptos, se flexibilicen para no ser tan rígidos. En promedio en México se actualizan los planes de estudio del orden de 7 a 10 años en la carrera de ingeniería petrolera. Eso hace que se vuelva en muchos momentos un poco inflexible para adaptarse a las nuevas tendencias. Además de la idea de que estos planes puedan ser comparables, y esto podría lograrse, por ejemplo, a través de estrategias específicas como son las certificaciones. Asimismo, también observamos el hecho de una área de oportunidad en los laboratorios. Esto es una generalidad. Si bien es cierto, hay instituciones que cuentan con laboratorios, la realidad es que por las matrículas tan grandes, y quiero enfatizar algo que dijo ya el doctor Avendaño, 1/3 de la matrícula está en 2 universidades. Por las matrículas tan grandes que manejan las universidades, aun cuando cuentan con laboratorios, muchas veces estos laboratorios no son suficientes para atender la demanda, ni se encuentran del todo equipados o suministrados para poder realizar el número de prácticas con el que estos laboratorios fue concebidos para atender el programa académico. En ese contexto hay áreas de oportunidades donde observamos justamente otra vez temas del contenido y un enfoque a los operadores. Bien, los egresados, también observamos que nuestros egresados, si bien es cierto hoy existen, hay que empujarlos a que sean egresados que tengan conocimientos de los fundamentos de la ingeniería, porque es lo que buscan actualmente los empleadores, pero también que sean usuarios avanzados de tecnología, no solamente en un nivel quizá que los planes de estudio en este momento recogen, sino avanzar hacia las tecnologías que ahorita son emergentes, como la ciencia de datos, y que además en particular sean egresados que sepan, por su formación de ingenieros, tener bases o tengan bases más bien para la programación. Ahora bien, como ya se señalaba, una debilidad también que actualmente observamos en los programas académicos es la vinculación. Una vinculación que actualmente los operadores y las empresas realizan, no vamos a decir que no realizan, se realiza, pero muchas veces esta vinculación se vuelve a través o se realiza a través de conferencias que son muy valiosas porque nos traen el estado del arte a las universidades, pero también hay que entender que estas carreras, hablo de las carreras de ciencias de la tierra, son carreras que necesitan una participación en campo para poder identificar aspectos muy específicos, ¿verdad? Y entonces la vinculación no solamente se plantea que sea académica a través de proyectos de investigación aplicada y demás, sino también que justamente se pueda promover que los estudiantes puedan tener una oportunidad de tener una vinculación en campo. Y finalmente, en términos de estas debilidades, también señalamos la propia matrícula, donde queremos poner en el radar justamente de las instituciones el hecho de que es necesario justamente implementar ciertos mecanismos de control que permitan a las universidades reaccionar ante épocas de demanda o poder reaccionar en momentos donde no la hay. Esto justamente planteamos, por ahí lo van a señalar más adelante, ideas como poder ir haciendo publicaciones anuales donde podamos ir diciendo cómo va evolucionando el mercado y la oferta y la demanda académica, pero también planteamos la idea de poder robustecer a lo mejor algunos puntos con las certificaciones o con algunas ideas que las propias universidades puedan implementar. Bien, ya para ir cerrando, finalmente lo que señalamos son justamente las amenazas. Las amenazas que nosotros estamos identificando, bueno, se asocian a estos 3 puntos en específico. Como les decíamos, si bien lo que presentamos es un pronóstico que tiene sus bases, su fundamento, sus criterios, su rigurosidad,
es importante señalar que no es que esté escrito en piedra lo que estamos poniendo ahí. Y esto es así porque el mercado es un mercado volátil y eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Pongo ahí como figura justamente la evolución del precio de los hidrocarburos, que ha subido y bajado de manera bastante importante en el tiempo, ¿no? Asimismo, una amenaza importante que nosotros queremos trasladar es la idea de que hoy por hoy los salarios dentro de la parte docente y el número de plazas para profesores de tiempo completo es al momento insuficiente y no es competitivo cuando lo comparamos justamente con el mercado. Esto es un punto que es importante señalar. Es a veces difícil para las universidades conseguir profesores de tiempo completo que se mantengan y que puedan trascender dentro de la formación de los estudiantes. Y finalmente, un último punto que queremos señalar y que si bien es cierto, no queremos sonar alarmistas y decir esto va a pasar mañana, pero que sí hay que tener en el foco, es que a la larga, en el tiempo, hablamos probablemente arriba de 2050, 2060, vaya a haber un cambio en las canastas energéticas y las carreras, si bien es cierto hoy por hoy, no están quizá viendo necesariamente hacia ese nivel de incertidumbre en el tiempo, sí tendrían que empezar a observar algunas macrotendencias que ocurren en la industria y una de ellas justamente es el cambio climático y deberían de ir observando cómo implementarlo en los programas, ¿no? Bien, de esta manera terminamos justamente con el FODA y le cedo la palabra a la maestra Ana para que continúe. Sí, muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Pues bien, como lo hemos visto a lo largo de todos los diferentes paneles aquí presentados, la industria del petróleo y el gas ha sido, es y continuará siendo un pilar importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Aportando empleos y también recursos financieros pues, para el crecimiento. Es así que pues también ante un mundo en el que nos enfrentamos a constantes cambios, pues el sector energético también enfrenta grandes desafíos significativos, ¿no? Y eso está relacionado, por ejemplo, con la demanda laboral, la transición energética, la sostenibilidad, el empleo de nuevas tecnologías. Es por ello que vemos importante la actualización y la revisión de los programas de estudios en ingeniería petrolera. Para ello, nosotros hemos planteado una serie de propuestas que están definidas en 3 periodos, a los que hemos llamado periodos de consolidación. Estos periodos los podemos llamar como corto, mediano y largo plazo, y si bien hay que puntualizar que son periodos de consolidación, es decir, estamos pensando que las iniciativas tienen que tratarse o realizarse desde ya, ¿no? Sino para que en esos periodos de consolidación podamos ver los resultados de estas propuestas planteadas. Y bueno, una de ellas en el periodo de consolidación de 1 a 3 años es la orientación educativa eficaz. Y esto pensamos que se puede llevar a cabo a través de la colaboración entre empresas, asociaciones, gobierno y academia, para que juntos se puedan llevar a cabo jornadas académicas de orientación laboral. Por ejemplo, se pueda también orientar o guiar a los estudiantes que quieren elegir la carrera de ingeniería petrolera para que sepan y conozcan de la emergencia de nuevas tecnologías, pero también que sepan la volatilidad que tiene el mercado laboral actualmente, ¿no? Eso es muy importante. Otra estrategia más es el seguimiento a los programas académicos y esto también se pretende que sea a través de esta colaboración entre empresas, asociaciones, gobierno y academia, justamente para establecer mecanismos y procesos y dar seguimiento a los programas educativos y modelar el crecimiento de la matrícula, la oferta y la demanda de egresados, con la finalidad de poderlo hacerlo de forma anual, pero también poderlo divulgar a las instituciones educativas y lo tengan en cuenta. Otro de los mecanismos que también, o propuestas que también tenemos consideradas son mecanismos para controlar el ingreso de los estudiantes. Y bueno, esto lo hemos visto, lo vemos hoy en día, ¿no? La industria se enfrenta a constantes cambios, pero si bien hay un desfase en los programas educativos, no se ve esos cambios reflejados en esos programas educativos hoy en día en las instituciones educativas. Entonces, la idea es que se puedan también
formar estos instrumentos de control a través de las capacidades con las que contamos, y algo que hemos planteado es que pudiera ser a través de los exámenes de selección con puntajes, ¿no? Entonces, estoy hablando de forma muy general para darles un contexto de las propuestas que tenemos planteadas, pero si bien en el contexto y en el documento que estamos desarrollando, cada una de estas propuestas conllevan varias actividades desarrolladas para poder dar un panorama más oportuno del programa educativo en ingeniería petrolera. Así también consideramos importante la certificación y el desarrollo profesional. Para ello, pues es importante que se puedan incorporar programas de certificación con la finalidad de poder estandarizar conocimientos y pues tener o incentivar, ¿no?, la empleabilidad de los egresados a través de sus programas de certificación, pero también el poder analizar actualmente las capacidades con las que cuentan las instituciones educativas en cuanto a su infraestructura, por ejemplo, necesidades académicas, y con ello promover también la mejora de estas herramientas de los programas educativos. Esto es en el periodo de consolidación de 1 a 3 años. El siguiente periodo de consolidación, que es de 3 a 5 años, lo estamos considerando como un periodo de mediano plazo. Y aquí un tema muy importante que estamos planteando es el contenido nacional, ¿no?, con la finalidad de poder promover con los organismos competentes, pero también con las empresas, que se pueda guiar y potencializar los elementos que conforman el contenido nacional, ¿no? ¿Y cómo puede ser eso? A través de la capacitación y transferencia tecnológica, pero también con la contratación de un mayor número de ingenieros y técnicos nacionales para que puedan cumplir ellos con sus propósitos en exploración y producción en nuestro país. Y también con programas de transferencia tecnológica, por ejemplo, que les puedan servir como la creación de laboratorios especializados. Para ello se requiere una vinculación importante entre las empresas, las asociaciones y los organismos, justamente, y obviamente la academia, para que se pueda llevar a cabo un buen empleo del contenido nacional. Así también consideramos oportuno el seguimiento a los programas académicos. Esto es a través del crecimiento de la matrícula. Ay, perdón, estoy leyendo el pasado. Perdón, de las capacidades, la mejora de las capacidades docentes, esto a través de mejorar los programas de capacitación y de docencia de los profesores. Por ahí me voy a atrever a contar una anécdota de alguna certificación en la que participamos en alguna institución, en la que justamente veíamos estas áreas de oportunidad, ¿no?, en cuanto a los docentes. No se cuenta con suficientes académicos, expertos en la industria, y además que estén dando asignaturas propias a su experiencia profesional, ¿no?, en algunas de las instituciones del país. Entonces, eso es muy importante, por eso es que vemos esta propuesta como una que se puede llevar en el mediano plazo. Pero además, ya lo mencionaba también Eric, promover salarios efectivos y pues buenos, que los permitan ser más competentes en sus áreas. Una más es la actualización curricular, también ya lo mencionaban en el panel anterior, el hecho de poder incorporar asignaturas como es la inteligencia artificial, la ciencia de datos también. También mejorar aquellas habilidades blandas y duras de los estudiantes, el trabajo en equipo, por ejemplo, la comunicación. Es algo que también vemos como herramientas importantes para que los alumnos puedan llevarlas a cabo. Y incluso también el tema de la transición energética, incurrir en asignaturas que les puedan llevar a observar cómo se está comportando actualmente estos cambios en el sector energético.
así como colaboración interdisciplinaria, y ya lo mencionaba, un nivel de inglés adecuado también, ¿no? Es algo que tienen que empezar a desarrollar, pues es algo que buscan actualmente las empresas. Y bueno, pues finalmente también la vinculación academia-industria también es importante. Esto pues también se puede llevar a cabo justamente a través del contenido nacional para formar estos programas de transferencia tecnológica en el que las empresas puedan apoyar o se puedan apoyar, ¿no?, de laboratorios especializados a través de centros de investigación y la academia. Entonces, para no robar más tiempo, le voy a ceder la palabra al doctor Arévalo para que les explique la parte final, el periodo de consolidación a largo plazo planteado a unos 7 años. Gracias, Ana. Bueno, por cuestión de tiempo me enfocaré en la gráfica. ¿Qué es esa gráfica? Es una gráfica de producción de aceite y gas, una prospectiva, es un escenario medio de lo que le espera a la nación, y en esa gráfica estamos considerando las reservas petroleras actuales, las 3P, 2P, 1P, que son reservas para 20 años, 27 años, las 3P, ¿no? El otro, estamos considerando los 113 miles de millones de barriles de petróleo equivalente que tiene la nación, que platicaba la doctora Alma América, eso es lo que hay. Ahí están los convencionales, no los convencionales. Está todo lo de aguas profundas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Si la política actual le dice, vamos a dar 2 millones de barriles diarios, al menos de aquí al siguiente año, no sé, pues realmente, y si vamos a entrarle a aguas profundas, y si vamos a desarrollar los prospectivos, los shale, y todo lo que tenemos actualmente, más las 14, 12, las 180 áreas que tiene el Estado, recordemos que hay 412 asignaciones, hay 104 contratos y hay 180 áreas del Estado. Considerando todo eso, ese es nuestro mejor escenario, el escenario medio. ¿Sí? Ante esa situación, vemos la situación que Información de Petróleos Mexicanos, que tiene actualmente 1,629 ingenieros petroleros, muchos de ellos en exploración y producción, y que la perspectiva 2025 de Petróleos Mexicanos como el mayor operador, que va a llegar a cerca de 1,950 ingenieros petroleros, es decir, un 40% más. Entonces, y con la situación actual de que tenemos cerca de 5,000 ingenieros petroleros desde el 2012 sin empleo en la industria petrolera, entonces está crítica la situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, tenemos que mover todo hacia, viene la parte del 2030 hacia adelante con nuevos retos tecnológicos, cada vez más complejos para incorporar, reclasificar reservas e incrementar producción en 2 dimensiones: mayor número de proyectos en ejecución simultánea y aumento en el nivel de complejidad técnico, ¿sí? Y entonces tenemos que mover a nuestros ingenieros petroleros hacia la parte de transición energética. Los que vienen, y es lo que sostiene todo lo que han empleado, moverlos hacia temas de sostenibilidad, sobre todo para la menor emisión de gases de efecto invernadero, en productividad laboral, utilizando inteligencia artificial, tecnología digital, moverlos hacia los planes de estudios deben de estar enfocados hacia ese desarrollo profesional, la capacitación muy interesante. Recordemos que la parte de desarrollo de competencias de nuestro personal o del personal técnico especializado, en este caso en ingeniero petrolera, es el mayor detonador de éxito. Necesitamos preparar a nuestro personal en estas competencias, ¿sí? Y bueno, y de seguro incluir programas en la carrera con enfoque a ingeniería energética y de sustentabilidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Afortunadamente se requieren ingenieros petroleros para seguir el crecimiento y desarrollo del país, ¿no? Y bueno, nada más sería cuestión de enfocar esas 64 universidades a lo que requerimos, ¿no? Y sobre todo, pues aprovechar la investigación, desarrollo, toda la infraestructura que tienen las universidades en cuanto a laboratorios, enfocarla. 10 minutos. Sí, gracias. Y bueno, esa sería la situación, ¿no? Entonces, pero esa es la situación que tenemos actualmente, ¿no?
No estamos hablando del subsalino, todavía falta investigar, pero bueno, son los recursos prospectivos, son las reservas que tiene la nación. ¿Sale? Y entonces quiere decir que a partir del 2030, pues ya la transición energética va a jugar un papel muy preponderante. Actualmente los hidrocarburos manejan casi el 40, 50, 60% de esa matriz energética y tenemos que reinvertirla, ¿no? Entre las renovables y las limpias. Y bueno, para concluir, bueno, entonces prácticamente ya lo dijeron todo. Primero es fortalecer la vinculación con la industria e investigación. La actualización de los docentes es muy necesaria, muy requerida. Si no tenemos buenos docentes, vamos a tener malos alumnos. Y yo, como parte del CACEI, que certificamos la carrera de petrolero a nivel nacional de ingeniería petrolera, nos hemos topado con varias cosas muy feas, ¿no? En cuanto a docentes, cómo salen los alumnos. Se debe contar con una estricta supervisión para vigilar la calidad de los contenidos de los programas, incluir asignaturas enfocadas hacia la transición energética, mucho para yacimientos de gas, y condensado, para aceite volátil, que son los que esperamos descubrir aquí a grandes profundidades, alta presión y temperatura. Se esperan grandes descubrimientos de ese tipo de campos. Promover el incremento de contenido nacional con los contratistas, y enfocarlas, incluir la capacitación, la transferencia tecnológica e investigación. Eso también estamos trabajando a través de la Secretaría de Economía y lógicamente con CNH, ¿no? Medidas para ajustar la matrícula nacional en términos de la demanda, esta es la realidad. Tenemos 5,000 ingenieros petroleros esperando trabajo para trabajar en la ingeniería petrolera, pero egresan 1,000 al año titulados. Entonces esto es preocupante. Y bueno, y a pesar de esta creciente inversión en energías renovables, durante la transición energética, pues los hidrocarburos son el empuje, el gas, el petróleo, los derivados del petróleo, los petrolíferos, para impulsar esa transición energética, ¿no? Y que ese 8,500 miles de millones de pies cúbicos que requiere el país diario de demanda y que extraemos del extranjero 60% de ese gas, pues que sigamos hacia empuje hacia los campos gaseros, ¿no? Y tratar de aprovechar todo eso, ¿no? El gas asociado, el gas no asociado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con eso termino mi participación. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a tratar de atender rápidamente con el tiempo que nos queda, pues varias de las preguntas que nos hace el auditorio. La primera yo creo que está enfocada y la puede contestar la ingeniera Anel, porque está relacionada con los programas que tenemos o que se tienen en las escuelas para la educación continua a distancia, para poder hacer la carrera o hacer estudios de posgrado, y también si en estos nuevos programas que se hagan a distancia se pueden poner conocimientos complementarios para que las carreras no nada más sean de ingeniería petrolera, sino en sistemas y en algunas áreas de apoyo a la ingeniería petrolera. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, eso es muy recurrente incluso en los foros, en el Congreso Mexicano del Petróleo, ¿verdad? Que la gente nos pregunte, pues si ya hay clases en línea, si va a haber maestrías, etcétera. Y pues bueno, me gustaría compartirles que al menos en la universidad, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, estamos empezando a trabajar justamente en el cambio de plan de estudios y lógicamente este tipo de foros nos sirven para justamente recopilar todas las opiniones de ustedes, de los empleadores, de la gente experta, para saber cómo mejorar ese plan de estudios. Se tiene previsto, sí, empezar con modalidades que sean no convencionales, por ejemplo, las clases a distancia, para poder justamente, como mencionaba en una parte de mi participación, pues romper esa brecha, ¿no?, entre los centros de trabajo y los alumnos. Hay profesores que a veces no pueden desplazarse, hay gente que está generando vinculación y que está generando tecnología y que requiere justamente de esta materia que son los estudiantes. Entonces, en ese sentido sí se van a incluir estas nuevas asignaturas, estas nuevas perspectivas que se tiene para diversificar a los ingenieros petroleros. Entonces, es lo que podría comentar. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que yo creo que el doctor Carlos nos puede ayudar, y varias personas nos preguntan cuál será el rol del colegio respecto a la bolsa de trabajo y lo que se comentó de los ingenieros que están titulados y en reserva esperando una oportunidad laboral,
y en cuanto a lo que sería mejorar los programas de estudio en todas las escuelas que están emergiendo con la carrera de Ingeniería Petrolera. Considero que la primera parte justamente obedece a este tipo de foros en donde se discuta de manera abierta este tipo de problemáticas, ¿no? Y plantear justamente la parte de las soluciones y el desarrollo de este tipo de documentos verticales en donde se desglose, ¿no? Lo hemos discutido justamente al interior, que históricamente nunca ha habido un desarrollo tan extenso de toda la realidad de la industria petrolera, y yo creo que esa es la primera parte, retratar cuál es la situación, promover justamente el proceso de certificación profesional como se ha estado haciendo, ¿no? No se puede negar justamente a ninguna persona, si es su deseo, que pueda estudiar una carrera, ¿no? Es nuestro derecho pleno que tenemos cada uno de nosotros, pero el proceso de certificación justamente busca estandarizar la parte de los conocimientos mínimos que se tienen. Actualmente existe el Examen Nacional de Certificación en Ingeniería Petrolera para personas que cuentan con 3 o más años de experiencia, pero justamente también hace falta fortalecer la parte de la primera certificación para los recién egresados. Ese es el mejor retrato que cada uno de los estudiantes puede tener justamente, y puede ser un elemento que les permita justamente encontrar trabajo, fortalecer esta parte de las competencias, y que las compañías en este sentido pues volteen a ver a cada uno de los estudiantes. Esas son como las líneas de acción específicas que el colegio ha hecho y que también está visualizando en un futuro. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que está interesante. La doctora Almamérica Porres Luna nos comenta que pues, el quehacer de la industria petrolera no solo incluye ingenieros petroleros, sino que incluye diversas especialidades como son los ingenieros geólogos, los ingenieros geofísicos, topógrafos, y nos pregunta si existe algún estudio similar por parte del colegio. A lo mejor aquí nos puede complementar el ingeniero Eric, y pues también a lo mejor esta pregunta se la pasamos a las asociaciones hermanas que colaboran y que siempre están en vinculación con el colegio, como es la de geofísicos y la de geólogos. Adelante, ingeniero. Sí, realmente el estudio, es lo primero que señalo, sí lo acotamos a ingeniería petrolera, pero sí señalamos como área de oportunidad la interrelación a otras carreras. Ahora, estudios en tonos semejantes, vamos a decirlo así, para carreras de geología y geofísica ha hecho la Academia de Ingeniería, y creo que es importante. De hecho, uno de los comentarios que hemos dicho internamente es que este tipo de estudios deben de difundirse a las universidades y a los empleadores y a todo el sector, porque muchas veces se dicen algunos parámetros sin tener la magnitud justamente del número específico de lo que implica decir hacen falta más o hacen falta menos, ¿no? En ese contexto, pues ciertamente algo que queremos hacer es divulgar estos estudios, ¿no? Gracias. La última pregunta, tenemos un minuto, yo creo que el doctor Arévalo nos puede ayudar mucho aquí, y nos preguntan cuáles serían las recomendaciones para mejorar la formación de los ingenieros en los retos de los nuevos yacimientos, como el terciario, marino, somero y profundo, en aguas profundas, lo que son yacimientos no convencionales y lo que serían la extracción de los yacimientos de crudos pesados y extrapesados. Bueno, son de los retos fuertes. Por ejemplo, hablando de crudos extrapesados, tenemos, no sé, creo que más de 17 estructuras marinas que manejan el crudo pesado, donde está Yatzil, Tequel y las que vienen, ¿no?, en desarrollo. Y el problema de este crudo, con densidades, no sé, de 10 grados API o menos, que muchos de ellos pesan más que el agua, el problema es que traen alto contenido de gases amargos, más arriba del 20-30% de sulfídrico y H2S. Ese es un reto fuerte, ¿no? Pero tenemos que explotar estos campos, prepararse para realmente eliminar ese sulfídrico y ese CO2 para que no dañe las instalaciones. Y yo creo que aprovechar ese tipo de gases que son de efecto invernadero, capturarlos y meterlos a recuperación mejorada. Yo creo que esa es parte que ya tenemos que entrarle.
Ese sería un reto, ¿no? En cuanto a los shale, pues yo creo que hay mucha experiencia en la industria, sobre todo en Estados Unidos. Ellos desarrollaron los shale en 40 años y ahorita están dando 8 millones de barriles diarios con puro shale, ¿no? Entonces hay que aprovechar hay mucho aprendido ya, no es el hilo negro. Y para terminar rápido, en aguas profundas, bueno, actualmente pues ya se está haciendo el CECIE, ya se está desarrollando, se aprobó el proyecto CECIE con Pemex para el proyecto Lakach, ya se está trabajando con Energy Fortress, hay una revisión semanal pues, para afrontar todos esos retos. ¿Cuáles son los retos? Pues las embarcaciones, los umbilicales, todo eso, ¿no? Y la licuación del gas pues, para tratar de sacarlo. Y pues también está el proyecto Trión, el Trión que está más lejos, hay una serie de estructuras en aguas profundas ahí en el cinturón perdido que afortunadamente se ven atractivas, ¿no? Entonces son retos donde hay que preparar a la gente, son proyectos de gran envergadura de 10 años, pero requerimos de mucha participación de diversos operadores, ¿no? Y bueno, sería lo que puedo. Y bueno, y para terminar, estamos descubriendo yacimientos más profundos, sobre todo en terrestre, en las áreas de la costa de la costa acá de Tabasco y Veracruz, y van hacia aceite volátil y gas y condensado, y creo que necesitamos expertos en manejo y explotación adecuada de esos tipos de campos, donde la importancia es extraer los condensados, ¿no? Muchas gracias. Con esto concluimos este panel. Agradecemos mucho a todos los presentes y al colegio por haber dado la oportunidad de presentarlo. Muchas gracias.